¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros, compañeras, auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo Patagonia? Iniciando nuestro programa Primera Línea correspondiente a este día de hoy, 25 de septiembre. Así es que hoy día estamos con don Dali Goreterovich Díaz, presidente regional del Partido Comunista. ¿Cómo está, estimado compañerísimo? Muy buenas tardes, hola, hola, bien. También junto a don Fernando Bamonde y Avendaño. Y don Hola, buenas José, tardes. eso estaba esperando su confirmación. Y don José Luis Córdoba. ¿Cómo está, compañero? Tanto tiempo sin verlo. ¿Cómo anduvo ese Aquí 18? estamos, muy bien. ¿Eh? Y Muy se buenas acaba tardes. Ahí apareció. sí, apareció en pantalla, se acaba de sumar al panel, haciendo el símbolo, no sé, de la paz o la de la victoria o de la democracia cristiana, don De la Roel, prueba al revés. don Sebastián Aranda. ¿Cómo está, compañero Cevita? Aquí andamos. Eh, Aquí estamos, pues. Hoy día, entonces, vamos a tener un programa sin invitados, pero siempre interesante con la opinión de nuestros panelistas y contertulios. Vamos entonces inmediatamente a partir por lo central, digamos. Hay mucho tema, porque la verdad es que han habido algunos temas que han ocurrido aquí en Magallanes principalmente, pero, y bueno, a nivel nacional igual, pero que lo hemos ido dejando en carpeta porque eh, el programa anterior tuvimos como invitado al director del INDH a nivel regional, así que los temas eran otros, pero se nos han ido acumulando varios temitas. Yo quiero que partamos hoy día eh, con el tema que preocupa y ocupa a todos los chilenos, así debiera ser al menos, porque estamos ya en la recta final para enfrentar este desafío ciudadano, este desafío cívico de el 25 de octubre. Este plebiscito que convoca a los chilenos y chilenas a acudir a las urnas para pronunciarse si quieren un cambio de constitución y el mecanismo por el cual cambiar un plebiscito que está contextualizado en este famoso acuerdo por la paz y la nueva constitución de ese fatídico 15 de noviembre del año recién pasado. Entonces partimos por ese tema. Hoy aparte la franja televisiva oficialmente y bueno, todavía hay por parte del CERVEL varias dudas que están abiertas acerca de cómo se va a enfrentar este plebiscito en el marco de la pandemia para asegurar la votación o la concurrencia a la urna de la mayor cantidad de gente. Don José Luis Córdoba, a 30 días del plebiscito del 25 de octubre. Sí, bueno, efectivamente se van estrechando las cifras, ya estamos cerca de la convocatoria a esta consulta ciudadana. Lo interesante es que hoy día viernes, todos los viernes, en la Plaza de la Dignidad, ex Plaza Baquedano, se está juntando y cada vez más gente. Hoy día ya había una manifestación bastante considerable. Las fuerzas policiales hace pocos instantes yo estaba mirando la tele, no estoy en el lugar, lamentablemente, faltas no me ganan, no me faltan, pero había, por ejemplo, banderas del partido, hay que decirlo, estaba Camila Vallejo, estaba el alcalde Daniel Jadue, con mucha gente por el apruebo y también las demandas, porque ahora estamos también en la otra pelea que se inicia en el Parlamento, es el nuevo retiro del otro 10% de los fondos previsionales. Que va Pero a no ser me una cambies de batalla. tema, no es que me agota me No, agota la pero pauta. estoy redondeando lo que hoy día nos interesa destacar. O sea, es muy importante, por ejemplo, no terminar con la movilización. La gente del rechazo también salió hoy día en la mañana a la calle. Entonces, esto es una disputa que hay que enfrentar. Tenemos que movilizarnos y salir al paso de la campaña del terror con esto del coronavirus, que los adultos mayores no vamos a poder ir a votar, ni mucho menos. Yo creo que la campaña tiene que ser al revés. O sea,
tenemos la obligación moral, política, histórica, de estar presentes en la construcción de una nueva constitución para nuestro país. Así que me parece, e incluso, como tú bien decías, el CERVEL hasta el último estuvo peleando para que incluso los enfermos, los contagiados, pudieran votar. Y en el futuro, para las próximas elecciones, todo indica que va a tener que ser así. No van a poder votar la gente que está privada de libertad, la gente que está en los hospitales. Esto no ocurre en ningún país, o sea, en muy pocos países debe ser que está prohibido que alguien enfermo vote. No puede ser. Y lo mismo en las cárceles. Tiene que buscarse un mecanismo. Tenemos que ir al voto postal, al voto electrónico, el voto domiciliario incluso. Porque aquí de lo que se trata es hacer una constitución democrática y participativa. Eso para empezar, ya que no me deja hablar usted de los otros temas. No, hay varios temas más, pero los vamos a ir tocando en las sucesivas vueltas que va a tener nuestro programa el día de hoy. Estamos como en la cueca, recién en la primera vuelta, así que con calma, con calma. Don Dalio Boreterovich, sobre el tema del plebiscito y particularmente aquí en la región, bueno, pero a nivel nacional, pareciera que efectivamente el tema de la campaña por el apruebo todavía no se despliega en toda su magnitud. Y me gustaría saber cuáles son las principales acciones y la planificación que Apruebo Chile Digno tiene aquí en Magallanes para enfrentar ya esta recta final. ¿Cómo va el tema de los apoderados, por ejemplo, para la defensa del voto, que es un tema primordial? ¿Cómo vamos también como se está haciendo a nivel nacional, a expresar esta campaña en las calles, desde los hogares, etcétera? Claro, efectivamente no es muy simple hoy día hacer campaña en estas condiciones de cuarentena, en el caso particular de Magallanes, ¿no? Y por lo tanto ha sido un permanente plantearse estrategias que tienen que ver más bien con las redes sociales, que tienen que ver con explicar algunas cosas, más allá del llamar a votar apruebo, también que se entienda muy bien qué es lo que significa la convención. Entonces, la verdad es que como estrategia no hay mucho más que hacer, porque en definitiva las personas no están hoy día en condiciones ni siquiera de salir a repartir un volante, digamos, porque tampoco nadie está en condiciones de recibirte un volante en la vía pública. Es una situación muy compleja. Por lo tanto, habrá que insistir en estos caminos que son comunicacionales. A partir de la franja hoy día, creemos que la franja se va a diferenciar notoriamente. La franja me refiero de Apruebo Chile Digno con respecto a otras. Una franja que se centra en la demanda social específicamente, en el trabajo de los dirigentes sociales, de los independientes, de las personas que forman finalmente el tejido social, más que en figuras políticas trascendentes. Hemos visto que finalmente lo que se requiere hoy día es claramente apoyar a todas aquellas personas que han estado en las calles permanentemente, que han sido las que han puesto estos temas de relieve. Entonces tampoco es interesante escuchar a los mismos políticos de siempre, ¿cierto?, plantear las mismas teorías de siempre. Es un momento para que puedan expresarse los dirigentes sociales, el tejido social, y eso se ha hecho por lo menos desde la perspectiva de nuestro comando. Así que estamos en esa situación. Aquí en Magallanes, como te digo, no pasa mucho más allá del trabajo por redes. Entiendo que se están generando algunos programas radiales también a nivel local, que también van a ser transmitidos por las redes, pero esta situación de la pandemia conspira, digamos, contra una posibilidad de mayor campaña, algo más visible, ¿no? Fernando Bamonde, y en relación a la necesaria unidad de los partidos de oposición para enfrentar este desafío del 15 de octubre,
perdón, del 25 de octubre. ¿Cuál es la realidad aquí en Magallanes? Mira, una pregunta que ha sido reiterativa, ha sido una cuestión que uno se tropieza permanentemente, pero antes de responderte, Claudio, hoy día se inició la franja televisiva, duró alrededor de 17 minutos, tuve la oportunidad de mirarla. Yo diría que en términos generales, con poca mística, poco contenido también, y digo con poca mística recordando lo que fue el impacto y el peso en otro contexto histórico de lo que fue la franja plebiscitaria del año 88, que sí tenía un país pendiente de lo que iba a transmitirse en esos 15 minutos de televisión, entendiendo que era un contexto completamente distinto al de la sociedad chilena. Sin embargo, te insisto, en términos generales uno pudo percibir pocos contenidos en tanto de que no hay elementos explicativos de por qué aprobar o por qué rechazar en línea general, ¿eh? Y muy más que nunca se hace necesario tener ese marco explicativo, porque la gente que no sabe muchas veces que tiene una constitución, cuál es la gravitación que tiene para la sociedad política, es necesario hoy día más que nunca insistir. Algunas particularidades, por ejemplo, notaba lo de Bópoli, que no se manifestó en contra ni a favor, solamente ellos se manifestaban en la franja a propósito de la convención mixta, sin tampoco dar muchas razones. Sí, también muy especial lo que ocurría con la franja que tuvo Renovación Nacional, donde tuvieron una parte donde solamente señalaban que había que rechazar, y uno de los elementos a los cuales aludían era que iba a tener un costo muy alto cambiar la Constitución en Chile, en circunstancias que hay necesidades mayores hoy día dentro de la sociedad chilena. Y particular también el hecho de que luego en la parte que corresponde al apruebo, también hay una pedacito, un segmento dedicado a Renovación Nacional, donde no señalaban apruebo, sino señalaban la convención mixta como el camino para poder avanzar en este proceso. Tuvimos presentes organizaciones de la sociedad civil, tanto en el rechazo, hago el énfasis ahí en la presencia de la iglesia evangélica, no sé cuál de todas, pero apareció firmemente por el rechazo. Yo diría que dentro de esta lógica del terror, lo que más llamó a esto fue lo que hizo la iglesia evangélica, o una iglesia evangélica, y los únicos políticos que aparecieron en la franja son los presidentes del Partido Socialista, el PPD y el Partido Radical. El Convergencia Progresista fueron los únicos que vieron y mostraron la cara, y hay un eslogan del Partido Socialista donde aparece Álvaro Elizalde conversando con unos jóvenes, señalando cuál es el sentir o el pensamiento socialista. O sea, prácticamente más que llamar a la prueba, llamar a pensar como los socialistas. Vaya a saber uno cómo piensan los socialistas en realidad. Y eso sería la parte correspondiente a Prueba Chile Digno. Era un cuadro pictórico más que nada, atendiendo a las razones por las cuales aprobar, muy colorido, podríamos decirlo, muy en la onda BRP, Brigada Ramona Parra, unos colores bastante fuertes que llamaban la atención. Y otro hecho a destacar es la campaña o el segmento de la democracia cristiana, donde parte un primer plano del río Mapocho y va acercándose a la Plaza de la Dignidad, colgándose un poco de esta gran manifestación de 1,5 millones de chilenos que se desarrolló en noviembre del año pasado. Digo colgándose de la movilización social, porque nunca hemos escuchado un dirigente demócrata cristiano llamando a movilizarse, entonces atendiendo a mostrar esta imagen. Mira, la primera cuestión que, viendo la franja, solamente la franja, y también a propósito del encierro, pandemia, etcétera, creo que se está generando en Chile una incapacidad del debate. O sea, no hay debate. Hay un debate muy encapsulado a través de redes sociales, llámese televisión o televisión abierta, donde ponen un par de personajes a debatir algunas cuestiones, pero no hay puntos de encuentro, no hay una capacidad de poder discutir con argumentos en el tiempo que se necesita.
Y el otro debate que se está generando también es en redes sociales, el apruebo o el rechazo. Pero en redes sociales tengo la impresión que se está generando una suerte de pensamiento de burbuja, es decir, los que están por el apruebo por diversas razones, están solamente por el apruebo. La segunda pata es el contenido de qué debiera tener como propuesta la nueva constitución para nuestro país. Eso está ausente hasta ahora en términos de contenido de lo que debería tener la constitución. Y digo pensamiento burbuja porque entre apruebo y rechazo, por lo menos en redes sociales no hay diálogo, y es difícil que lo existan solamente ataques entre uno y otro. Y estamos en un momento si es que nos pueden marcar cierto nivel de realidad, lo cual indica lo que está sucediendo en la sociedad chilena políticamente, es que existe una gran polarización. Y esto, para responderte a la pregunta, la unidad dentro de las fuerzas opositoras pasa principalmente por el hecho de poder discutir contenido. Está bien, estamos todos de acuerdo con el apruebo. Hasta acá también estamos todos de acuerdo con la Convención Constitucional. Sin embargo, el pecado de origen está presente el 15 de noviembre. La aspiración era una asamblea constituyente. Esto va a quedar amarrado, y de hecho quedó amarrado por este acuerdo, que vamos a estar en presencia, en el mejor de los casos, de ganar por una convención constitucional que no está autodeterminada, donde con solo tener un tercio se va a poder influir en el futuro texto constitucional. Y esa es la gran diferencia hoy día, creo, que está presente dentro de la oposición. ¿Cuáles son los contenidos que tienen que estar presentes en la nueva Constitución para Chile? Y eso se extrapola a nivel nacional y, por cierto, también a nivel local. A nivel local, uno lo que observa es que en la medida que vamos pasando ciertas fechas, ciertos hitos, y uno, por cierto, es el del 25 de octubre, van creciendo los colmillos, hay un apetito netamente electoral, pero lo cual elude la gran discusión y las grandes definiciones que son de los contenidos de la nueva Constitución, y a posterior, que también va a ser una discusión, cómo resolver el tema presidencial y discutir también ahí los elementos programáticos de una futura contienda electoral presidencial. Bien, estamos junto a nuestros panelistas habituales, Fernando Bamonde, José Luis Córdoba, Sebastián Aranda, en esta tarde aquí en la 104.7, nuestro programa Primera Línea, también a través de las redes sociales en YouTube y en Facebook. Sebastián Aranda, en esta primera ronda, la pregunta que deja ahí rondando en el aire en su intervención Fernando Bamonde, ¿no? Y la crítica es que efectivamente ya estamos a 30 días del plebiscito, un mes, y en las campañas al menos, particularmente haciéndonos cargo de lo que es la campaña del apruebo, se ven poco los contenidos. Lo dijo en varias oportunidades Fernando en su intervención, pero me gustaría que nosotros precisáramos, aprovechando este programa, a definir efectivamente, al menos en titulares, por supuesto, cuáles son los principales contenidos que debiera tener esta nueva Constitución. ¿A qué apuntamos desde Apruebo Chile Digno cuando llamamos a cambiar la Constitución, a generar una nueva Constitución? Una respuesta. ¿Te tocó a ti, po? Ah. Simplecita. No, es que me parece que es una pregunta histórica para cualquier gobernante, de alguna manera, y tiene quizás varios niveles de cómo la vamos abordando. Primero es cuál es el contexto, cuál se está acabó, creo yo, este proceso constituyente. Y ese contexto, como tú muy bien lo mencionaste, es bueno, la normalidad, ¿no es cierto?, de este país, un gobierno presidencialista muy legitimado, que más encima está mal administrando, o administrando de manera, menos lo que he indicado, de manera horrible, una situación de contingencia de salubridad. Bueno, ahí las preguntas si ha sido voluntario o no.
y que tampoco tiene una voluntad explícita de que el plebiscito y de que este proceso que va a venir después del plebiscito está utilizando todos los instrumentos que el Estado dispone para que efectivamente se asegure una exitosa participación de toda la ciudadanía. Nosotros acá restó una consigna que se levantó, me acuerdo también iniciándose el proceso constituyente del gobierno de la presidenta Bachelet, en medio de esta crisis política que se empezó a incubar con el financiamiento ilegal a la política. En donde el partido y otras organizaciones sociales levantaron la necesidad de que exista más democracia. Porque nosotros sabemos que efectivamente y no de otra manera en este contexto del siglo XXI, la democracia, la participación real del pueblo, de la ciudadanía, la que efectivamente va a asegurar de que los problemas atingentes sean... ¿Eco? Sí, José Luis. Se escucha así, no se escucha como entrecortado. Sí. ¿Y me sale mejor? No sé. ¿Ahí? Sí, ahí. Ahí. ¿Se escucha mejor? No, igual se escucha entrecortado. Pero termina. Pero termina esta introducción y me cambio de dispositivo. Ya. Tratando de hacer lo más posible. Lamentablemente yo creo que el ideal que nosotros aspiramos, que tanto desde el partido, desde alguna manera nuestra posición política individual en los diferentes de la sociedad en la cual nos toca desenvolvernos, evidentemente está en un techo bastante grande de la posibilidad, por así decirlo. Yo creo que el gran desafío hoy en día de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, a partir de la contingencia, cómo de alguna manera abordar esta situación y entregar soporte o una compensación a un escenario que evidentemente es desfavorable por del elemento anteriormente mencionado. Entonces yo creo que primero, antes de efectivamente iniciar quizás un proceso de deliberación popular, que no sé, se me ocurre, podría ser a través de cabildos populares o a través de temáticas específicas que puedan ser conducidas también por organizaciones sociales que hagan en esto, ese decante. Primero tiene que abrirse los espacios y motivar a la gente también a iniciar un diálogo, me parece casi cotidiano, en cada una de las comunidades, también pensando a ilusión obligada, a la cual probablemente vamos a tener que estar un poco obligados, no solamente en lo inmediato, sino un par de meses más, analizando las cifras de cómo ha ido evolucionando la pandemia, por lo menos si nos regimos. Entonces, respondiendo un poco, yo creo que el tema es cómo de alguna manera asegurar primero la participación y segundo, grandes rasgos, no sé si están definidos, pero son más fáciles de consensuar si efectivamente es la sociedad civil y la población la que participa. Estos espacios siguen siendo enquistados por los representantes políticos pagados por los grandes grupos empresariales por un lado, por otro lado, quieren ostentar un poder para mantener de alguna manera esta reproducción de la política. Evidentemente vamos a llegar a la política de los consensos del 2000, donde el consenso es empresarial político. Y yo creo que esa es la fórmula que hoy en día debemos superar, que no es más superar un poco el escenario neoliberal que hoy en día nos enfrentamos. Suena súper fácil en la retórica, pero me parece que en lo inmediato, insisto, urge encontrar fórmulas de cómo superar este escenario político y social restringido para hacer política, para entregar contenido, y urge también, como bien se manifiesta, encontrar también esos mínimos programáticos, que no tiene que ver necesariamente con la propuesta programática en sí, sino a partir de qué vamos a empezar a discutir, como por ejemplo, no sé, como por ejemplo
medioambiental. Ese que debate respecto del ¿cómo se llama? Y no hay medias tintas. Entonces ahí evidentemente se genera una separación, y si nosotros llegamos a esa necesidad de las comunidades sociales, hay una necesidad urgente para que los instrumentos a aplicar obediencia de las mismas comunidades. Entonces, insisto, asegurando esa participación va a ser la manera más plausible de dotar con contenido o con elementos a esta constitución, a este acto constituyente. Muy bien. La verdad es que sobre el tema del plebiscito vamos a estar conversando en todos los programas de aquí al 25 de octubre. Y también nuestra radio está preparando programas específicamente para tratar el tema del plebiscito, retomando lo que teníamos antes de la pandemia en este programa de Camino al Plebiscito. Pero porque efectivamente es importante, como dice Fernando, como lo ha dicho Sebastián, profundizar en los contenidos. ¿Ah? ¿Qué hablamos cuando hablamos de que la nueva Constitución debería terminar con este Estado subsidiario y avanzar a un Estado que garantice beneficios sociales? ¿Qué hablamos de cuando efectivamente la Constitución, qué significa que la Constitución garantice, que estén garantizados estos derechos sociales a la educación, a la salud, a la seguridad social, etcétera? ¿Qué significa efectivamente, cuál es la idea de avanzar a un Estado descentralizado? La propuesta de un régimen semipresidencial, en lo administrativo, un Congreso unicameral, etcétera. Son tantos los temas, el tema del Tribunal Constitucional, el mismo Consejo de Seguridad Nacional, que están en esta actual Constitución y que debería revisarse si se mantiene o no se mantiene. Son tantos los temas que es necesario efectivamente profundizarlos en programas especiales para hacer esta pedagogía ciudadana, esta educación cívica, esta educación ciudadana de cara al nuevo plebiscito. Pero nuestro programa también está centrado en el análisis de la coyuntura, la contingencia, y vamos a ir a ello. Don José Luis, la verdad es que la oposición, perdón, la derecha, frente a los números de las encuestas en donde Daniel Jadwe aparece hoy día ya derechamente encabezando las encuestas, superando al propio Lavín. Hay otras encuestas que le dan allí un empate técnico, etc. La encuesta Mori hoy día aparece definiendo el primer lugar para Jadwe, Lavín bajando bastante, y de atrás apareciendo Evelyn Matei. Pero la derecha, y no solo la derecha, sino que sectores de la vieja concertación han acudido a este tema, a este argumento de la venezualización de la política, que le dio algunos réditos, hay que decirlo así, en las elecciones presidenciales anteriores. Y se ha tratado nuevamente, a propósito del informe de la ONU de Derechos Humanos en Venezuela, de tratar de llevar la política chilena y amarrarla al tema de la situación venezolana. Este es un argumento además que va de la mano de otro argumento que también conocemos, el anticomunismo. El anticomunismo histórico en nuestro país, y que se toma de la mano de esta venezualización de la política para tratar de alguna manera desvirtuar esta candidatura popular
esta proclamación popular, que no está hecha por los partidos políticos, ni siquiera por el propio partido, sino que por el pueblo, de Daniel Jadue. Tu opinión al respecto. Hoy día, de nuevo, la derecha y sectores de la ex nueva mayoría, todos escuchamos las declaraciones de José Miguel Insulza en Tolerancia Cero la semana pasada, claro, ponen al centro el tema de Venezuela como pretexto para tratar de alguna manera de menoscabar la candidatura de Daniel Jadue, y la postura del Partido Comunista al respecto, etc. José Luis. Primero, yo creo que este tema de las encuestas, nosotros lo hemos dicho siempre, no hay que creer a fardo cerrado los resultados. Pienso que de todas maneras la figura de Jadue como un alcalde exitoso, reconocido por todos los sectores, obviamente se va imponiendo en la gente. A propósito de lo que decía Fernando, también yo quería recordar que, hablando de los contenidos de la nueva Constitución, están en la calle y no es una consigna. Fueron miles los carteles, las banderas que salieron en octubre, planteando qué es lo que queremos, qué Chile queremos. Un poco lo mismo está haciendo Jadue, de alguna manera, está concitando el interés y la forma de salir del neoliberalismo a través de un desafío importante que sería por primera vez que un presidente, imagínense ustedes, comunista, como nos ocurrió en los años 70 con Salvador Allende, que parecía un sueño y ocurrió, y hoy día como que de alguna manera, bueno, en mucho menor medida, y ni siquiera Jadue es ni siquiera precandidato del Partido Comunista todavía. Pero esto coincida, como tú bien dices, el más feroz de los anticomunismos. Y obviamente que el Departamento de Estado norteamericano está preocupado del tema y empiezan a tirar sus redes, y ya Venezuela mismo se convierte en un tema chileno y tenemos que estar dando explicaciones sobre lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es que Venezuela solucione sus problemas solo, con libre determinación del pueblo, sin intervención, dejar la autodeterminación del pueblo venezolano. Y eso lo ha dicho Jadue, lo ha dicho el presidente del partido, Guillermo Teller, lo han dicho todas nuestras diputadas y diputados, los alcaldes. Esto no es ninguna novedad. Yo creo que el tema de Venezuela yo lo separaría. Y a la derecha y a los candidatos del actual gobierno, les preguntaría por Colombia. Si es que vamos a hablar de política internacional, hablemos de Israel, hablemos de Filipinas, hablemos de Brasil. Para ellos son democracias, está todo bien, hay respeto por los derechos humanos en esos países. O sea, entrar a ese terreno no vamos a llegar a ninguna parte. Yo creo que Jadue, paso a paso, tranquilamente, construyendo lo que ha hecho en su gestión en Recoleta ejemplarizadora, se proyecta como una posibilidad concreta de conseguir otro apoyo, porque también está claro que los comunistas solos no vamos a llegar a la moneda. O sea que hay mucho camino todavía por recorrer. Me parece que en esto, de nuevo, es la gente la que tiene la palabra, ¿no? Ni las encuestas, ni los politólogos, ni los expertos que hoy día rasgan vestiduras por Venezuela. Dijimos a Venezuela que solucione su problema. Tenemos más cerca y más grave la situación en Bolivia, también que ahora en Ecuador, donde se prohíbe el partido del expresidente, en Bolivia, donde la actual presidenta encargada, diríamos, a través de facto, se convirtió en presidenta, tampoco va a ir a la contienda electoral de octubre o noviembre, creo. Yo espero que ahí el MAS, el Movimiento al Socialismo de Bolivia, recupere posiciones y sigamos retomando la senda en que estábamos en los años 90. Yo veo a Jadue proyectado en ese sentido. No sé si con Jadue mismo encabezando el proceso, pero con las ideas y con la gestión y la forma de trabajar de Jadue y de los comunistas modestamente también, que hemos sido incansables en esta idea
de la unidad antineoliberal. Ese es el tema hoy día. Para eso está Chile Digno, Unidad para el Cambio. Los antineoliberales, yo creo que vamos a demostrar el 25 de octubre que somos mayoría. Y de ahí se abren una serie de otras perspectivas respecto a las próximas elecciones, incluso la presidencial. Muy bien. Dalibor Eterovich, sobre estos temas que estamos comentando en esta segunda vuelta ya de primera línea, este intento de nuevamente poner a Venezuela al centro de la política chilena por parte de la derecha, de los medios de comunicación, de sectores de la exconcertación, el avance dejado en las encuestas, el anticomunismo, etc. Sí, efectivamente la derecha en ese sentido es muy hábil, lo hemos dicho muchas veces. Uno tiene la impresión de que es la propia derecha la que instala el concepto de presidencializar el debate hoy día en un proceso que para nosotros está primero, que es el plebiscito. Entonces, cuando los medios de comunicación de derecha masivamente hablan de Jadwe, uno también tiene que tener la claridad de que algo huele mal en Dinamarca, porque finalmente no es precisamente el espíritu de la derecha levantar candidatos que eventualmente sean competencia, salvo que tengan ese proceso tenga una segunda lectura, que es generar una importante división en lo que es hoy día la oposición. Y apostar a levantar a Jadwe para que genere divisiones frente a otros partidos como el Partido Socialista, ¿cierto? O como la Democracia Cristiana, donde sus personeros rápidamente salen precisamente a decir que Jadwe no es el hombre, tiene entonces ese diseño, y a eso tú le agregas que acto seguido levantan el tema de Venezuela. Entonces hay un diseño detrás de eso, porque finalmente hoy día estamos exactamente a un mes del plebiscito, y un mes de un plebiscito que es complejo, yo lo veo muy complicado en términos de que el proceso, en definitiva, es un proceso que se está llevando a cabo a contrapelo del gobierno de turno, a contrapelo del poder, en contra de la voluntad de todo un aparato hoy día que en rigor debiese estar al servicio del proceso. Uno entendería que el gobierno de turno y el Estado de Chile impulsan un proceso constituyente como corresponde para que el país tenga una nueva constitución. Eso no está. Tenemos un Estado hoy día y un gobierno de turno que se opone a aquello. Y entre medio instala temas presidenciales, instala Venezuela, y en cualquier momento va a sacar otro tema. Entonces, en ese contexto es muy difícil explicar algunas cosas hoy día a las personas, porque es una majamama de temas y de situaciones puestas en los medios. Finalmente uno podría establecer, si quiere explicar algo, cómo le hubiese gustado que esto sea. A nosotros como partido nos hubiese gustado tener una asamblea constituyente, pero tener una asamblea constituyente significa un proceso constituyente para llegar a elegir esa asamblea, un proceso que se origina en las bases sociales, un proceso que no está amañado y que no usa el mismo modelo de la elección de parlamentarios, porque no queremos elegir replicar el parlamento trucho que tenemos, no queremos eso, pero eso va a ocurrir. Entonces, nos hubiese gustado una asamblea constituyente, nos hubiese gustado un proceso con un gobierno que estuviese empujando esto, que estuviese explicando, si no fuera por la pandemia, que estuviese explicando en los colegios a los niños qué es un proceso constituyente y cuál es la trascendencia de esto. Nada de eso tenemos. Entonces se ve complejo, como digo, y elementos como Venezuela, elementos de ese tipo son pelos que se echan en la sopa de parte de la derecha. Seguramente el tema de la pandemia va a ser muy complicado porque comienzan a subir las cifras de contagio en la zona centro-sur, en la zona central del país. Entiendo que Valparaíso y Viña salen de cuarentena estos días. Por lo tanto, estamos a 30 días de un plebiscito que nos podría pillar con un segundo pic de contagios, y la verdad es que es parte de la estrategia del gobierno, a mí no me cabe la menor duda. Fernando Bamonde, a propósito de lo que decía recién
Dalibor, y para dar la vuelta sobre este tema de cómo hoy día efectivamente en los medios de comunicación dominados por la derecha se inventan estos temas como el tema de Venezuela, reaparece con mucha furia esta campaña anticomunista a propósito de los números de Daniel Jadot en las encuestas, y el tema por ejemplo, lo que decías tú, de los contenidos de lo que debería ser una nueva constitución para Chile está absolutamente ausente de cualquier pauta periodística de los medios de comunicación dominados por la derecha y el gobierno. Mira, antes de eso, un punto que resalta bien Dalibor, el tema de la forma, cómo va a terminar el fondo, vale decir, los contenidos que van a estar presentes en la próxima constitución. Y se me olvidaba algo en la primera intervención que apareció en la franja, cuando la derecha hace campaña por la comisión mixta. Y la diferenciación que tiene esta Asamblea Constitucional de la Comisión Mixta, ellos señalan que la convención mixta, de alguna manera se explica porque hay gente que es profesional de la política, que son los parlamentarios, y otros que no son profesionales de la política, por lo tanto no explican que la convención constitucional, que serían solamente personas elegidas, lo harían mal de antemano, puesto que no son profesionales, o sea, está llevando la política también a un terreno tecnocrático. Un argumento con poca presencia, pero esta caracterización de un proceso constitucional, que no es un proceso constituyente, nos lleva también al peligro que dentro de las organizaciones sociales que pudieran estar eventualmente organizadas artificialmente por parte de partidos políticos de derecha, haya que lleguen a esta convención constitucional personas como Iván Fuentes, dirigente social de la pesca en Aysén, que posteriormente se transformó en parlamentario, y con un triste final, porque aparte de ponerse corbata, que no le caía por ningún lado, aparte de ponerse corbata termina cuestionado por corrupción. O sea, eso es uno de los peligros, igual que está presente al tener estas dos convenciones, la constitucional y la mixta, amarradas de antemano. Y segundo, mira, lo que sucede es que hay una distancia profunda y es el gran debate. Yo te diría por lo menos poner en términos de contenidos, que hay cosas muy puntuales, y siguiendo la línea del Dalibor, porque el Dalibor dice, bueno, estamos replicando la elección parlamentaria, y tiene toda la razón, porque imagínense, acá estaríamos eligiendo 3 constituyentes, o constitucionales, no sé cómo se van a denominar. Entonces, es la representación de la heterogeneidad de toda una región. Entonces, si sale alguien que representa específicamente una organización social en el evento que salga electo, a lo mejor representa esa temática en particular, pero no los intereses de toda la región. Entonces, son las situaciones que habría que calibrar en una asamblea constituyente, que fuera de otra manera. Darle otra modalidad de elección también debería estar presente. Pero vuelvo a la idea. De todos los contenidos presentes en la futura constitución, yo creo que hay 3 nociones que son básicas a discutir, o tenerlas muy claras, y que es el punto de referencia marco de las discusiones posteriores. O sea, políticamente, ¿qué entendemos por sociedad? ¿Qué entendemos por libertad? ¿Y qué entendemos por democracia? Porque, sin duda, la democracia para la derecha y para sectores de la antigua concertación es lo que es hoy, vale decir, una democracia representativa, con la participación del ciudadano específicamente hasta llegar a la urna. Nosotros no entendemos la democracia de ese modo. Es otro tipo de democracia. Entonces, cuando la derecha instala el tema de Venezuela, o instala el tema de Cuba, o instala otros países que tienen otras formas democráticas, no la entiende como democracia. No la entiende como que existan libertades. El liberal, ¿qué entiende por libertad? Las libertades individuales dentro del marco del Estado de Derecho. Pero la libertad es mucho más que las libertades individuales. La libertad dice relación con libertades colectivas que son propias de una sociedad que puede autodeterminarse
Y eso finalmente es la democracia, una democracia que está muy alejada de lo que es la representación clásica de democracia representativa. Lo que está en crisis, no solamente en Chile, sino en el mundo, es esa forma de democracia. Entonces, sociedad, libertad y democracia son conceptos que en la claridad de la discusión tenemos que tener presentes para llevarlos adelante dentro de los contenidos de lo que va a ser el proceso constitucional hasta acá. A uno le hubiese gustado un proceso constituyente, que es completamente y diametralmente distinto a lo que vamos a experimentar los próximos meses. Y lo otro, bueno, las críticas del anticomunismo son históricas. Ahora, ¿vienen de quién vienen? De José Miguel Insulza, ex demócrata cristiano, devenido Mapu y finalmente socialista. Es decir, estamos hablando de aquellos que pasaron en la década del 70 del avanzar sin transar al transar sin parar. Y eso es también lo que nos tiene hasta acá en una sociedad que fue construida mediante los acuerdos por esa concertación con la derecha y que se está desbaratando y cayendo a pedazos institucionalmente y políticamente. Razón por la cual el tema es que tenemos que pasar a una segunda fase de pensar la sociedad chilena con un concepto de libertad, un concepto de democracia completamente distinto a los que tenemos hasta el día de hoy, que son los tradicionales y que ya no funcionan en el marco de la sociedad chilena. Bien, para terminar esta vuelta, Sebastián, hoy día Walker parece que fue de la democracia cristiana, decía que la primaria debiera ser sin Jadwe. Las primarias de la oposición deberían dejar a Jadwe afuera. Sobre lo que hemos estado conversando, sobre el anticomunismo, esta campaña a la derecha de llevar de nuevo Venezuela al centro, Jadwe ¿Y cómo se explica esto cuando estamos a un mes del plebiscito? De cambiar, de esta instancia histórica de cambiar la Constitución de Chile a través de una consulta popular. Bueno, o sea, hay un poco hay harto de política ficción, pero analizando un poco no sé si ahora se escucha mejor que antes. Perfecto, se escucha perfecto. Ya, ahí sí. Analizando un poco los escenarios que se van abriendo, yo creo que el primer escenario de análisis es el escenario electoral. Creo que la sucesión de elecciones que se vienen de aquí a la presidencial me parece que genera un incentivo para que los partidos tradicionales levanten candidaturas, como es el caso el caso de Lavín, que ha tenido, bueno, no lo han levantado los partidos, sino que los matinales, pero un cúmulo más de personas que también buscan, a través de la discusión que se ha ido generando en miras de este proceso, potenciarse como un candidato. Bueno, no solamente en términos voluntarios, sino que también se han ido generando, como muy bien se ha mencionado, candidaturas populares. Yo creo que en virtud de ese escenario también le urge, yo creo, a ciertos sectores que podríamos calificar anticomunistas, pero que de hecho a través de un eufemismo les acomoda siempre tener a los comunistas como antítesis solo cuando hay debate político, cuando hay contraposición de ideas, cuando hay que juntar votos, y me refiero solo a ese, el partido siempre lo va a ir a conquistar, con el argumento de disputarle a la derecha. Pero yo creo que eso es quitarle un poco piso político en miras, porque evidentemente Jadwe se ha transformado en ojos de la ciudadanía en un referente de este nuevo Chile que se ha ido abriendo. Yo creo que va un poco más allá de si Jadwe es o no una figura presidencial. Yo creo que se le ataca también en virtud de lo que él ha representado y ha manifestado a través de distintas vocerías, que yo creo que se ha ido ganando o se han ido constituyendo a partir primero de un trabajo bastante encomiable que se ha realizado en Recoleta, muy visibilizado, muy aplaudido por el resto de la ciudadanía,
en donde efectivamente se ha dejado en manifiesto un concepto que también ha sido clave para visibilizar o para viabilizar un poco esta potencial candidatura, es que los comunistas efectivamente saben gobernar y gobiernan bien. Yo creo que todo lo que representa el alcalde Jadwe es un poco motivo de ser bombardeado por, insisto, personas que le acomodaría mucho más volver a esta disputa binominal, que evidentemente es más favorable para encontrar acuerdos a favor del capital en contra de las personas. Por otro lado, creo yo, Jadwe, y acá voy un poco a lo que es concepto y a lo que se viene después de la elección de octubre, es cómo se van a ir posicionando las diferentes ideas en miras a la discusión política, discusión constitucional, como bien decía Fernando, y constitución en términos de contenido. Y volvemos como a la pregunta inicial. Evidentemente hay sectores que les va a gustar morigerar o de alguna manera disminuir cuestiones que son demandas básicas de la población hoy en día de sobrevivencia, como por ejemplo el carácter que va a tener el agua, porque hay intereses también en sectores que no necesariamente, insisto, son de derecha, o a lo menos no en términos declarativos. Y ahí se va a ir generando una serie de trampas que, como lo habíamos mencionado anteriormente, que no van a terminar solo en el proceso constituyente, en el plazo de discusión constitucional en sí, sino que van a seguir mucho más. Si analizamos los procesos constituyentes, o sea, cuando efectivamente se termina esta deliberación y hay una especie de equilibrio político, o terminan con un equilibrio político militar, en donde entre comillas, el equilibrio político se establece por la opresión, o demoran probablemente décadas. El equilibrio en la constituyente española parte en 1808, ¿no es cierto?, cuando Napoleón invade España y termina recién el siglo 60, y eso es un equilibrio bastante frágil que después termina cuando efectivamente los sectores progresistas entran al poder. Entonces, ¿cuánto durará esto? No hay mucha certeza, pero en lo concreto, y acá volviendo a la pregunta inicial, lo fundamental es que más allá de conquistar una presidencial, es trascendental hoy en día encontrar pisos mínimos que sean viables políticamente y en términos de programa político que no solo abarquen estos 4 años, sino que tengan un horizonte efectivo y que permitan efectivamente tener una discusión constituyente que sea en equilibrio favorable al pueblo. Bien, llegamos a la tercera y última patita de esta cueca llamada Primera Línea, hoy día viernes 25 de septiembre. Les propongo, como lo hacemos siempre en esta parte, preguntas específicas. Vamos a tocar temas diferentes por cada panelista para abordarlos y con respuestas breves para que alcancemos a dar la última vuelta. Don José Luis Córdoba, usted nos quería hablar acerca del retiro de este segundo retiro del 10%. Tiene la palabra. Sí, bueno, no es que yo lo quiera, sino que se planteó ya como una posibilidad, y obviamente las posiciones, de nuevo se removió el tablero, digamos, porque no toda la derecha estaría dispuesta a rechazarlo como lo rechaza el gobierno, el ministro de Hacienda. Así que aquí hay una posibilidad, en verdad, y es el cuestionamiento que hay al sistema, a las AFP, y eso está también en el tablero de la discusión. O sea, terminar con la AFP significa que los contribuyentes, la gente que está con el ahorro forzoso, retire su dinero y se acaba el sistema. Entonces, este es el temor de la derecha y de los grandes inversionistas que manejan estos recursos. Así que yo creo que si se logra en realidad que nuevamente la gente recurra a sus propios ahorros para poder solventar la grave crisis en que siguen sumidos, porque hay que recordar que primero el 10%, la primera
planchada, lo que se sacó, de alguna manera, no es que estabilizó la economía, pero fue una inyección a la economía del país. Hubo más consumo y las cifras no fueron tan malas como se había vaticinado que iba a ser el acabose, que Chile quebraba, que no pasó eso y tampoco pasaría, creo yo, con una segunda alternativa. Pero y la alternativa se da porque el gobierno todavía no llega a los sectores en que deben llegar y sigue el problema, así como ocurrió con las famosas canastas de alimentos a la gente. Hay lugares donde todavía no han recibido canastas. Hay lugares donde les prometieron una segunda canasta y no ha llegado a ninguna parte. El bono COVID, también hay gente que no lo ha recibido. O sea, hay gente que necesita recurrir a su ahorro forzoso para enfrentar el hambre y los problemas graves que se siguen acentuando y el gobierno sigue en una indiferencia total. O sea, no hay solución para esto. Entonces yo creo que una salida es, de nuevo, aprobar este tema del 10%, otro 10%. Obviamente que va a quedar gente sin fondos de ahorro, o sea, sin pensiones en el futuro. Y bueno, eso abre la posibilidad para, una vez cambiado el sistema o la reforma que se tenga que hacer, o terminar con el sistema de AFP, construir un sistema de reparto, un sistema solidario y todo esto de lo que se está hablando. Yo creo que hacia allá vamos y ahí ya sectores de la derecha y no ven con malos ojos la posibilidad de una nueva ley, una reforma constitucional, acordarse de eso. O sea que se necesita 2/3 por lo menos para poder que la gente recurra a su propio dinero hoy día en manos de la AFP. Me parece un tema que va a ocupar las próximas semanas gravemente al país, o sea, se va a dividir de nuevamente las aguas. Muy bien. Dalibor Iterovich, no hemos comentado en nuestro programa sobre el cambio de intendenta, o cuarto intendente ya en este periodo, todavía le falta 1 año y medio, ¿eh? Van a un promedio como de 8 meses. Y la verdad es que la nueva intendenta, Jennifer Rojas, dice que ella va a llegar con efectivamente atribuciones. Hoy día anuncio de que se van a fiscalizar con mayor fuerza estos permisos colectivos, se le va a pedir a las personas su contrato de trabajo cuando esté dentro de un permiso colectivo. Se dijo que se iba a hacer una mesa social del COVID, etcétera. Ella había anunciado que prácticamente a respaldarla iban a llegar las autoridades de salud, su secretario, etcétera. Al final no llegó ninguno, lo hicieron por Zoom la reunión. Tu opinión sobre esta situación aquí en Magallanes, de cambio de intendente y de la... Hoy ya tuvimos nuevamente un récord, 282 infectados, 1.408 activos. Así es, rotundo fracaso en el manejo, grave, dramático. Están muriendo 2 a 3 personas diarias en Punta Arenas. Eso es responsabilidad de este gobierno. La verdad es que la cuarta intendenta del gobierno de Piñera aparentemente no tendría pergaminos muy interesantes en materia y de administración del Estado. Y en una situación de crisis como la que vivimos, tanto económica como sanitaria, porque hay que recordar que este gobierno congeló la inversión pública para anunciar un plan Magallanes que nunca llegó. Y hoy día lo único que tenemos andando en inversión pública en Magallanes son las obras que inició el gobierno anterior. Dicho en una frase, todavía inauguran casas de Bachelet este gobierno, y no hay nada más. Entonces, en ese contexto de pandemia y de problemas económicos serios, dicho sea de paso, terminó la veda, o sea, se inició la veda del erizo, cientos de trabajadoras y trabajadores a la calle hoy día, y enviados, como siempre lo hace el empresariado de la región, enviados a buscar sus finiquitos a las notarías. Así que veremos en estos días a esta gente haciendo cola en la vía pública para cobrar sus finiquitos, porque nada de esto dice ni la intendenta, ni la Seremi del Trabajo, ni la Inspección del Trabajo.
y aquí tienen algo tendrán que establecer, digamos, porque me imagino que sabían que el erizo entraba en veda. Entonces, tenemos un gobierno regional hoy día que no tiene cómo atajar la situación que estamos viviendo. Ponen a una persona, como digo, que no tiene pergaminos en absoluto. Podemos darle tiempo al tiempo, esperaremos días, semanas y meses y no van a haber cambios. Porque ella parte de la premisa de que el problema no es político, que debemos dejar a un lado las diferencias políticas. Y eso da cuenta que no entiende absolutamente nada. El problema es esencialmente político, profundamente político. Y es tan político que finalmente la política que ha llevado este gobierno adelante ha sido un fracaso. Que ella no tiene que llamar a todos los partidos, ella tiene partidos de gobierno, gobernantes, de la coalición de gobierno, de la alianza. Mutis por el foro, parlamentarios mutis por el foro. Entonces, aquí no se entiende finalmente y se insiste con estos controles, estos peajes, esta lógica de que vamos a aumentar la fiscalización y está más que archiprobado que la gente que anda en la calle anda trabajando. Con contrato o sin contrato anda trabajando. Sea que a la negra, sea que haga pololos, anda trabajando. Por lo tanto, las medidas de fiscalización son ridículas. Que tengan que fiscalizarse los números de las patentes nos parece una estupidez. Finalmente, no hay condiciones para quedarse en la casa, la gente va a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando. Hoy día yo salí con restricción de patente porque tenía que trabajar. Y así están las cosas. Digamos, aquí no hay vuelta que darle. Yo decía en broma el otro día en el Facebook que si suspenden, mejor prohíban el consumo de pan, arroz y huevos, porque es lo que más compramos. Entonces así la gente no saldría a comprar esos elementos y se soluciona el problema. Esa es la mentalidad que tiene este gobierno para resolver el problema. Y de esa manera no vamos a llegar a ninguna parte. El tema es profundamente político porque aquí se requieren políticas públicas que establezcan garantías a las familias. Y después de eso vendrá la fiscalización y vendrá la mano dura y las sanciones para quienes no hagan caso. Pero primero garanticémosle el bienestar, las condiciones necesarias para que se queden en la casa. Eso no está, y me parece a mí que la actual intendenta no es la persona idónea para obtener absolutamente nada, ni de un ministerio, ni de la moneda, ni de ninguna parte, porque simplemente no la conoce nadie. Estoy con el micrófono, sí, ahora sí, don Fernando Bamonde. Te voy a cambiar absolutamente de tema. Yo sé que es un tema más grande, pero por lo menos lo central. Noviembre es el mes de las elecciones en Estados Unidos. Y ya, yo quería hacer un punto local, Claudio. Pero si al final, bueno, ya, lo que usted quiera, porque ustedes son los dos en el programa, adelante. No, está bien, está bien. Sí, no, está bien. Quería hacer un punto local a propósito de lo siguiente, algo que está pasando invisibilizado que tiene que ver con la educación. Y que tiene que ver también con las facultades que tienen las autoridades locales, que tiene que ver con el cuarto intendente, en este caso intendenta, que tiene que ver con que ya tenemos 3 seremis de educación en el mismo periodo. Y ocurre que aquí las facultades y las voluntades, hay que decirlo, de las autoridades regionales no están presentes. El tema de la educación ha pasado de soslayo, puesto que, claro, lo que hoy día está ocurriendo en la región obedece a una situación puntual que está vinculada a la pandemia, pero tenemos cientos de niños de los establecimientos educacionales, municipales y particulares subvencionados que no están conectados, que nos deja claro que el Estado de Chile no es garante de derechos y menos en materia educacional, de que los mismos establecimientos tienen que andar rebuscando o buscando a los niños que no están conectados por ese motivo, porque no tienen acceso tecnológico, porque muchos de ellos están sufriendo abusos, posiblemente se desconoce, porque posiblemente muchos de ellos están desarrollando trabajo infantil, pero se ha dejado esto en manos de los establecimientos en circunstancias que tenemos una Secretaría Ministerial de Educación, tenemos una Agencia de la Calidad de la Educación y tenemos una Superintendencia de Educación que hoy día tienen agendas paralelas y no se cruzan. Hasta acá, el Ceremi de Educación o la institucionalidad del Ministerio de Educación en nuestra región no se ha reunido con el principal sostenedor
de la región, que es la Corporación Municipal de Educación. Estamos observando una situación grave. Lo mínimo que uno pudiera esperar es atender a las particularidades de nuestra región y lo que estamos viviendo en función de la pandemia, y de que fuéramos capaces de recibir de la autoridad regional, llámese Seremi de Educación, un diagnóstico regional de la situación que están experimentando los distintos establecimientos, un seguimiento a los estudiantes, un plan de corto plazo, es decir, cómo terminamos el año escolar, cómo evitamos la deserción escolar, cómo nos fijamos en muchos estudiantes hoy día que están invisibilizados y desaparecidos del sistema. Un plan también de mediano plazo de cómo vamos a iniciar el próximo año escolar. Y un plan de largo plazo, es decir, cómo sustituimos esta catástrofe en materia educacional que está ocurriendo y que sin duda también desnuda a los estudiantes más vulnerables, no a los que van a los establecimientos particulares pagados, porque ellos tienen conectividad. Acá hay una situación social que debiera ser en este plan de largo plazo, de ver cómo reponemos el año 2021, todo lo que no se pudo hacer el año 2020. Es decir, acá en Magallanes, en educación, no tenemos un diagnóstico, no tenemos planes, solamente tenemos la orden del Ministerio a nivel central, a la autoridad regional, el Seremi de Educación, a que se den las condiciones para que los niños regresen a clase en circunstancias que no existe una valoración de lo que realmente está ocurriendo hoy día en materia educacional en nuestra región. Esto lo saben las familias. Hay niños también más vulnerables de los vulnerables. Hoy día todas las instituciones del Estado en materia educacional están crujiendo. Reciben órdenes a nivel central, sin embargo, el trabajo territorial o en terreno no está desarrollándose. Y esa cuestión también debería ser una prioridad hoy día, porque lo que está ocurriendo frente a la ausencia de niños o niñas que están desconectados de los establecimientos nos obliga a pensar en los mecanismos y las formas de seguimiento, de retroalimentación, y ver qué les está pasando a ellos. Y si no están conectados no es problema de los niños o las niñas, porque detrás hay un problema, ya sea de carencia de recursos o carencias sociales, tecnológicas. Y eso es lo que a uno le gustaría esperar, una proactividad que no existe. Y vuelvo a insistir, acá están cerrados los caminos al diálogo con los padres apoderados. Acá solamente se habla con los sostenedores para ver la posibilidad del regreso a clases. En qué circunstancias, en qué condiciones, no importa. Ese es el mandato del ministerio a nivel central, y esto es lo que replica la autoridad regional. Pero no hay una preocupación real de lo que están viviendo miles de estudiantes. Muy bien, interesante tema que deja planteado hoy Fernando Bamonde. Don Sebastián Aranda, usted tiene el honor de cerrar el programa del día de hoy, y también, como lo hizo Fernando, escoja el tema para que estemos ahí todos en las mismas condiciones. Sí, no, yo quería rescatar 3 puntos, en verdad. La lamentable predisposición de este gobierno, que no tiene el descaro de ir a las Naciones Unidas promoviendo un equilibrio sostenible y no es capaz de firmar el Pacto de Escazú, que dicho sea de paso es un pacto iniciado en el gobierno de Piñera 1. O sea, la inmoralidad y la falta de consistencia de este gobierno ya no por lo menos en lo que es solo medio ambiente, hay unanimidad respecto de los sectores que están a favor de los tanto organizaciones y sectores políticos, desde que este gobierno no tiene ningún piso respecto de medio ambiente. Lo otro es que finalmente en el Congreso no se aprobó este proyecto de ley que levantaba las inhabilidades para alcaldes, legisladores y ministros para participar en elecciones populares, levantado por el Ejecutivo, valga decir. Y por último, también dejar en cuenta el límite constitucional en el cual de repente pareciese operar tanto el gobierno y también sectores de la derecha. Lo digo en parte, por un lado, con este uso absolutamente arbitrario y sin ninguna consistencia de la Ley de Seguridad Interior del Estado,
que ya se desplegó en contra de la carta enviada por los comuneros mapuche, pero que sin embargo no se desplegó hace un par de semanas cuando camioneros obstruyeron rutas principales en la entrada de diferentes ciudades del país. Y por otro lado, es la acusación constitucional que llevaron a cabo también parlamentarios de derecha contra una jueza. Quizás son elementos particulares, pero que dan cuenta, yo creo, que de repente hay algún sector que no trepida en traspasarse la línea de la legalidad si es que busca algún apoyo popular o alguna defensa de privilegios propios como de otro sector económico. Creo que algo a tener en cuenta, sobre todo también con la ampliación del estado de excepción por ya casi 90 días más, lo que nos daría casi un año con los militares en la calle, cuestión que yo creo que también raya en menoscabar el Estado de Derecho que aspiramos a tener dentro del diálogo cívico y democrático. Ya. Terminar agradeciendo a todos quienes hacen posible este programa, agradecer a nuestros auditores, a nuestros seguidores en redes sociales, que cada vez son más y fielmente nos siguen los días lunes, miércoles y viernes, y agradecer por supuesto a nuestros panelistas, a don José Luis Córdoba, que todos los viernes nos acompaña y también gestiona ahí en la producción. Ya tiene algunas sorpresas preparadas para las próximas semanas, a don Dalio Oreterovich y Fernando Bamonde, que están ahí sin falta todos los días que hacemos programa, y a don Sebastián Aranda también, que forma parte del panel estable de nuestro programa. Muchas gracias a todos, nos encontramos entonces la próxima semana en una nueva edición de Primera Línea. Chao.